Buenas noches, alumnas, alumnos de Contabilidad Bancaria y Mercados Financieros. Estamos aquí con esta sesión 14, con el tema del análisis financiero. Ya estuvimos comentando algunos pasajes sobre el análisis, ¿no? No sin antes ahí ver y saludar nuevamente en orden de aparición acá, Cárdenas, Luis, Tello, Romero, Choque, Rojas, igualmente para Villanueva, Castañeda, Pinto, Rosales y Vargas Balbín, ¿no? Todo buenas noches. Ya estamos entonces con este análisis financiero. Y dijimos que el análisis financiero era obtener información, ¿no? Información más comprimida, un tanto detallada sobre diferentes aspectos de la situación financiera y económica, en este caso de una entidad bancaria, ¿no? Ya habíamos revisado algunos aspectos, ¿no? Ya habíamos revisado algunos aspectos y entonces vamos a ir a ver otros aspectos relacionados con este tema, ¿no? Un ratito. De frente vamos a ir a esta parte, al análisis estructural y de tendencia de los bancos. El análisis estructural, ¿no? Para eso me voy a valer un ratito de la pizarra para hacer un avance, ¿ya? Vamos a ver. Vamos con la pizarra por acá. Bien, aquí tenemos, mire, cuando nosotros voy a presentar aquí la estructura, un ratito ahí, no quiere trabajar, ahí está, no quiere trabajar aquí la máquina, y entonces tenemos aquí un estado de situación financiera, correcto, un estado de situación financiera. Esta parte es bien importante, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, mire ahí, un activo corriente, un activo corriente, eh, por el tamaño que tiene, vamos a suponer que es del 90%. Y por acá el activo no corriente, lo tenemos ahí como 10%. Y al final el total activo del banco, siempre va a ser pues 100%, sea cualquiera la cantidad, ¿no? Y entonces tenemos aquí en el otro lado, de esta manera, así, ¿no? Por acá tenemos un pasivo de un 70%, y por acá un patrimonio, de 30%. Y en la parte inferior registramos el total pasivo y patrimonio también igual a 100%. Esa estructura siempre se va a dar así. Esta estructura que estoy presentando eh, es una estructura vertical, ¿no? Es una estructura vertical de la situación financiera de un banco, ¿no? El cual me indica, digamos, que mayoritariamente el banco, en este caso, tiene un 90% de activo corriente o capital de trabajo bruto. Activo corriente o capital de trabajo bruto. Y en cambio el activo no corriente solamente tiene un 10%. Como ya estuvimos comentando el otro día y en otras oportunidades, que las empresas no necesitan tener muchos activos no corrientes, porque esos activos no corrientes
No es que no lo necesiten, sino que lo pueden alquilar, ¿no? Y con eso se ahorran costos, ¿no? En la parte de las deudas, toda esta parte técnicamente son deudas en cualquier empresa, en el banco como en este caso, o en cualquier otra empresa. Y aquí tenemos al lado derecho el activo, perdón, en términos de finanzas, aquí tenemos inversiones, aquí están las inversiones. Entonces, al lado izquierdo inversiones y al lado derecho deudas. El concepto primigenio es que los activos al lado izquierdo y al lado derecho el pasivo y el patrimonio, ¿no? Pero desde el punto de vista financiero, en el lado izquierdo tenemos las inversiones, que no es otra cosa que a los activos, corrientes como no corrientes. Y el lado derecho tenemos la deuda, ¿no? La deuda es ahí con todos los detalles a nivel de pasivo, corriente y no corriente y el patrimonio. Cuando una empresa tiene, por ejemplo, un 90% de activo corriente, se dice, y lo reitero aquí, que tiene un gran capital de trabajo bruto. Y el resto de recursos en menor cantidad lo dedica a sus activos no corrientes. En el otro lado, tenemos, al tener un pasivo de 70%, quiere decir que esta empresa eh, se gerencia con recursos externos, porque parece eso, recursos financieros externos, deudas externas, ¿no? Y más bien tiene solamente un 30% de patrimonio, ¿no? Modernamente así deberían administrarse las empresas, ¿no? Esto que lo menciono no necesariamente lo vamos a encontrar así en cualquier banco. Algunos van a aproximarse, otros van a estar muy lejano de esta estructura, ¿no? Pero esta estructura que presento podría ser una estructura ideal, ¿no? Y ustedes saben que lo ideal por lo general no existe. O las empresas están por encima, en extremo, pero más están por debajo de esta suerte de estándar, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaría con la situación económica, perdón, con la situación financiera. La situación financiera, pero vista en una estructura vertical. Y luego tenemos al otro lado, en el otro lado vamos a también una figura similar ahí, donde vamos a presentar la situación económica. Y la situación económica se presenta aquí en el estado de resultados. Este es el estado de resultados y gráficamente lo tenemos así, mire, lo tenemos que este lado izquierdo constituye las ventas o ingresos. En el caso de banco, ingresos. Y esto constituye el 100%. Siempre va a ser. La cantidad puede ser cualquiera, pero siempre esa cantidad va a ser el 100%. En el otro lado, los bancos, los bancos tienen costos, ¿no? Pero como no hacen una contabilidad de costos, todo lo llevan al gasto, ¿no? Y entonces puede aparecer así de esta manera, ¿no? La cosa se vuelve más fácil incluso, ¿no? Toda esta parte son los gastos, que bien podría ser aquí un 70%, ¿no? Un 70%. Y este último recuadro es la utilidad, ¿no? Es el resultado o utilidad, ¿no? En este caso, utilidad 30%. De forma que ese cuadro siempre va a dar, digamos, por un lado, acá, 100 y por el otro lado 100. Siempre cumpliéndose la famosa ecuación contable. Cuando hablo acá, en el primer caso aquí, estos 100, este total activo 100 y total pasivo y patrimonio 100,
En realidad se está dando cumplimiento ahí a la ecuación contable, ¿no? Incluso partida doble, ¿no? Igualmente acá, aquí está también la partida doble, ¿no? En el estado de resultados, partida doble. Repito, siempre que analicemos estructuralmente, se va a presentar así como lo estoy indicando en este momento. Siempre que analicemos estructuralmente, el total activo va a ser 100%, como lo estamos indicando acá. Y el total pasivo y patrimonio igualmente va a ser a 100%. A ojos cerrados, uno de frente va y registra esa cantidad. Igualmente, en el otro lado, si tenemos un estado de resultados, inmediatamente lo que hacemos es ponerle a los ingresos el 100%. Y luego ya establecemos los otros conceptos, qué cantidades son, ¿no? Como en este caso 70 y 30%. Ese es un punto principal que debemos tener en cuenta, ¿no? Para hablar, digamos, del análisis estructural. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, con todo gusto ahí para contestarles antes que cambie, digamos, a ver un avance del análisis con tendencias. Este es el análisis estructural, en resumen, lógicamente. Después vamos a ir a los números ya en detalle. Entonces yo le pregunto a ustedes, ya que no quieren participar, seguramente quieren que le pregunte al profesor, ¿no? Antes le damos las buenas noches, ahí estaba saludando, bueno, Choque y varios compañeros ya saludaron anteriormente. Gracias, gracias, gracias. Luego apareció por ahí Antonella Romero, eh, también Luis Laureano, y también lo tenemos ahí últimamente a Herrera Jesús, claro, claro. Y seguramente también están ahí el resto, porque figura aquí en el contómetro, tenemos ahí hasta 23 alumnos. Carvajal ahí se está uniendo y le damos desde ya las buenas noches. Bien, entonces yo le pregunto lo siguiente, escuchen por favor. En el análisis estructural, en el análisis estructural de la situación financiera, ¿a qué porcentaje alcanza como máximo el total activo? Ya tenemos las respuestas ahí. Efectivamente, por favor, queremos que todos ahí digiten, porque eso indica que están atentos y seguros de lo que están contestando. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Muy bien, correcto. Y también le preguntamos ahí, porque le pregunto esto, aunque es evidente y facilito, algunos dirán muy facilito, pero facilito es en este momento que lo podemos ver, ¿no? Pero a veces esto te toca hacer cuando no has visto. Recuerden que este análisis se hace, por ejemplo, en una empresa una vez al año, una vez al año. Especialmente en las empresas comerciales, industriales que tienen sus estados financieros una vez al año. Y en un año pueden pasar tantas cosas como esta pandemia y tantas cosas de uno y otro sentido y uno se olvida, uno se olvida. Y entonces para no olvidarse justamente le estamos preguntando a eso. Y entonces le pregunto ahí ahora, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida, es decir, eso que está al otro lado de las inversiones. ¿Cuál es la contrapartida de las inversiones? Ajá, a ver, nada. Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ahí está, miren. Está bien clarito. Exactamente, como dice ahí Antonella Romero, lo replica Rojas Quispe, efectivamente la deuda, ¿no? La deuda. Tenemos ahí en el lado izquierdo inversiones y en el lado derecho deudas, deudas, deudas. Y yo le pregunto a continuación, ¿no? El pasivo y el patrimonio de un banco, ¿qué cosas son en una palabra?
A ver, ¿qué tenemos ahí? El pasivo y el patrimonio, ¿qué cosas son en una palabrita? Obligaciones, 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 claro, obligaciones, pero más, incluso una palabra más chiquita, la deuda, ¿no? Son las deudas, ¿no? Y claro que las deudas son obligaciones, ¿no? Pero exactamente son deudas, ¿no? El término obligaciones es válido, pero más se usa el término deuda, ¿no? Una empresa tiene algo o debe algo, ¿no? O dicho de otra manera, tiene derecho a algo o está obligado hacia algo, también vale. Pero bien, seguimos, seguimos. ¿Y a cuánto asciende en el análisis estructural? Escuchen, en el análisis estructural de la situación financiera, ¿a cuánto asciende el porcentaje de deudas como máximo? Claro, claro, correcto. Ahí están. Mirando, digamos, la pizarra y está todo, ¿no? Todo está en la pizarra. Correcto. Bien, bien, bien. Ahora, seguimos, ¿no? Cuando se analiza, otra pregunta, atentos ahí, por favor. Cuando se analiza la situación económica de un banco, cuando se analiza la situación económica de un banco, ¿qué rubro, qué rubro de dicha situación alcanza al 100%? Correcto, correcto, muy bien. Ahí le damos las gracias a Aguirre, por ahí Antonella Romero, que siempre se presenta, Rojas Quispe también, Ninatán, Tachinguel, Cochaches, Pinto, Cárdenas, y siguen ahí más respuestas. Correcto. El 100% siempre, siempre, siempre. El, los ingresos puede ser 1.000 soles, puede ser 10.000, puede ser 20.000, ¿no? Pero siempre va a ser igual a 100%, 100%. Y entonces viene ahí otra pregunta. En términos de situación financiera, ¿cuál es la contrapartida de los ingresos de un banco? ¿Qué tenemos al otro lado? Al otro lado de los ingresos de un banco. Claro, tenemos los gastos, ¿no? Gastos. Pero le faltó algo, ¿no? Porque los gastos no necesariamente es el 100%. Le faltó el otro, los gastos y el resultado, podríamos decirlo. Porque ese resultado puede ser utilidad o pérdida, ¿no? Recuerden que ese resultado podría ser utilidad o pérdida, ¿no? Y entonces ahí está confirmando ahí César Cárdenas como gastos y utilidad, siempre que haya utilidad, ¿no? Pero más específicamente podemos decir gastos y resultado, porque ese resultado podría ser cero, ese resultado podría ser utilidad o también podría ser pérdida, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí una forma, digamos, de entender un poco el análisis estructural, ¿no? Un, Ahora, cada uno de ustedes saben que por acá, por ejemplo, miren, voy a rayar aquí con azul. Ustedes saben que por acá, miren, vamos a tener un rubro, por acá otro, y otro, y otro, y más por acá, igualmente por acá. Y ahí viene una pregunta, miren. Eh, en el análisis financiero, en el análisis financiero, ¿a cuánto ascenderá
cada rubro del activo de un banco, ¿a cuánto ascenderá? ¿Cómo podemos dar esa respuesta? ¿No? No es un número, ¿no? Pero es una palabra, ¿no? Una palabra, una frase, digamos, es una frase, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Mm, ¿Cómo podemos decirlo? Mire, yo les indico que podría ser que cada rubro del activo es una parte del activo total. Anótelo por ahí. Cada rubro va a ser una parte o un porcentaje del activo total. Lo mismo cabe, digamos, para el pasivo, ¿no? Aquí en el pasivo vamos a tener varios rubros o conceptos, ¿no es cierto? ¿A cuánto equivale cada rubro? A una parte, ¿no? A una parte del total pasivo. Y en el patrimonio también, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener ahí, vamos a tener ahí que varios conceptos patrimoniales o rubros patrimoniales, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto asciende cada rubro patrimonial? A una parte del patrimonio total, ¿no? Por lo que es lo mismo a una parte de las deudas también. Sí, sí, como, como indica ahí César Cárdenas, claro, estamos hablando del análisis vertical, ¿no? Análisis vertical o también llamado análisis estructural. Análisis vertical o también llamado análisis estructural, ¿no? Porque esto tiene que ver con la composición. Cuando yo digo que el activo corriente es 90% y el activo no corriente 10%, estoy hablando cómo se estructura el activo, ¿no? Igualmente, en el lado de las deudas, cuando digo que el pasivo es igual a 70% y el patrimonio 30%, estoy diciendo cómo se componen la deuda de un banco, ¿no? Y así por el estilo. A ver, por acá hay unas intervenciones, así es, siempre para ver el porcentaje de cada cuenta, comprar el total activo, pasivo, así es, una parte, claro, así es. Bien, bien, correcto lo que dice este Cárdenas. Bien, ahora vamos a ver aquí, vamos a ver para el análisis de tendencias. Hablamos aquí del análisis de tendencias. Análisis de tendencias o también llamado análisis horizontal. A mí me parece más técnico el término tendencia, ¿no? Porque la tendencia se ve en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de propagación del coronavirus? Sabemos que cada día puede aumentar o puede disminuir. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver es técnicamente cómo aumentan y cómo disminuyen. Pero para ver ese aumento y esa disminución, ya no podemos trabajar en un estado financiero de un año, sino tiene que ser en forma comparativa, ¿no? Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, por acá, aquí vamos a tener, ahí, por acá vamos a tener así, asumamos que este es un estado de situación financiera, estado de situación financiera. Y entonces, por aquí, vamos a tener, por ejemplo, el año 2020, ahorita el 2020 y por acá 2019. Primero que en el análisis, en el análisis de tendencias, siempre se trabaja, como refiero, comparativamente. Y luego en esa parte de acá van a ir los conceptos, ¿no? Van a ir los conceptos o rubros, como también se le llama, ¿no? Van a ir los conceptos componentes ahí. Suponiendo, por ejemplo, aquí voy a ponerlo aquí, que en la parte superior ahí está, aquí, todo van a estar aquí los rubros del activo corriente. Y en la parte inferior
en la parte inferior vamos a tener el activo no corriente, ¿no? Porque estamos viendo la situación financiera, ¿no? Estamos viendo la situación financiera, ¿no? Y acá vamos a ver el total activo, ¿no? El total activo. Y lo mismo será para el pasivo y el patrimonio, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Bien, entonces tener, por ejemplo, ¿cuánto tenemos de activo corriente, ¿no? ¿Cuánto tenemos de activo corriente? Vamos a suponer que en términos de cantidades aquí, o en porcentaje, trabajemos en porcentaje. Vamos a suponer que tenemos de activo corriente como 60%. Ahí. Si yo le digo, por ejemplo, si el activo corriente es igual a 60% en el año 2020, ¿a qué porcentaje será igual el activo no corriente? ¿Qué dicen ustedes? Claro, claro, correcto, 40, efectivamente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener, por eso hemos revisado antes, aquí vamos a tener, ¿no? El 100, ¿no? Y acá sería 40. En el año 2019, este activo corriente podría haber sido, se me ocurre, perdón, 50 por acá. Y lógicamente por acá también 50, ¿no? Y acá al final vamos a tener siempre 100, siempre va a ser 100. Y entonces en este lado, aquí va a aparecer ahí una columna adicional con dos subcolumnas, ¿no? Que esto se va a llamar variaciones, variaciones, ¿no? Variaciones. Por ejemplo, y estas variaciones, en primer lugar aquí van a venir los soles y en el otro lado van a venir los porcentajes. Aquí van a venir los porcentajes. Como en este caso no estamos utilizando números, sino más bien porcentajes, porque este es ese porcentaje. Entonces encontramos aquí la diferencia, que tenemos una diferencia de 10%. Y aquí abajo tenemos de menos, ¿no? De menos 10, de menos 10, ¿no? Correcto. Y aquí en la parte inferior ya no se calcula. Así va. Es la variación, ¿no? Es la variación. Estoy restando el último año 2020 menos el año 2019. En este caso a nivel de porcentaje. Pero en los estados financieros vamos a tener números en todo, ¿no? Y entonces determinaremos eso. eh, primero la diferencia en números y luego la diferencia en porcentaje. Entonces, esto es lo que tenemos, digamos, el análisis de tendencias o análisis también con análisis horizontal, ¿no? De tendencias o análisis horizontal. Aquí está mal ahí. Tendencias u horizontal. Entonces, primero vamos a ver aquí, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Como dice ahí Ninatanta, es la comparación entre periodos, claro. Incluso puedo tomar más de 2 periodos, pero justamente aquí viene la pregunta, ¿no? Yo leo lo siguiente. Para analizar tendencias, como mínimo, ¿cuántos estados financieros debo tener? Ajá, 2 periodos, ¿no? 2 periodos, ¿correcto? Sí, 2 periodos. Así es. No podría analizar la tendencia si tengo solamente un periodo. Aun cuando en extremo, miren, cuando tengo un periodo, ¿qué pasa? Podría comparar, podría comparar los saldos al inicio y los saldos al final, pero ya eso sería forzar la cifra. Generalmente se hace así de un año con otro, ¿no? Entonces viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puedo analizar tendencias por 5 o más años? Claro que sí, ¿no? E incluso, como dice Cárdenas, claro que sí, incluso es mejor para ver, digamos, cómo ha ido en el tiempo, ¿no? Mientras más tiempo analicemos, es mejor, pues se tiene, digamos, una mayor claridad, ¿no?
Y ahora le digo lo siguiente, ¿no? Siempre que se analiza aquí, siempre que se analiza así en forma de tendencia u horizontal, siempre hay un año base. Se llama así año base. Y escuchen y anótelo. Ese año base no es el último año, sino más bien el año más antiguo. En este cuadro que vemos ahí, estoy preguntando aquí ya. En este cuadro que vemos ahí, ¿cuál es el año base? ¿2020 o 2019? 2019, claro que sí, así es, así es. Porque es el año más antiguo de esta comparación. Ahora miren, hay que tener en cuenta cómo la ubicación como es, ¿no? Generalmente hay una costumbre, miren, esto que le voy a decir no está establecido ni normado, sino es costumbre, ¿no? Costumbre es ponerlo, digamos, al año, al año más antiguo, al año más antiguo hacia la izquierda. O sea, el último año va, perdón, el último año va hacia la izquierda y los años anteriores van hacia la derecha. Esa es una costumbre, pero no hay nada establecido. Repito, por ejemplo, ahí tenemos el último año, el lado izquierdo, y los años anteriores en el lado derecho. Y así podríamos poner al lado derecho el 2018, el 2017, 16, 15, etcétera. Bueno, eso es una costumbre que tenemos ahí. Pero ¿por qué lo menciono? Porque a veces uno se mecaniza así y, y a veces alguien hace su cuadro de forma diferente, de forma diferente. Puso el 2019 en el lado izquierdo y el 2020 lo puso en el lado derecho. Al final la información es real, ¿no? Es real y está bien presentado, ¿no? El asunto es al establecer la diferencia, ¿no? Como uno a veces se mecaniza en hacer las cosas, podría estar restando el 2019 menos el 2020, cuando en realidad debe restar el 2020 menos el 2019. Entonces, eso hay que tener cuidado. O sea, no hay que tener apuro por, por aplicar los porcentajes, sino ver primero la ubicación, ¿no? Ver bien cómo están ubicados, ¿no? Y si fuera posible, si tuviera la información en un Excel, lo podríamos adecuar, pasar eso que está en la columna derecha, lo podríamos pasar a la izquierda, ¿no es cierto? Y le podríamos ordenar tal como estamos acostumbrados a trabajar. Es muy importante eso porque a veces pasa, incluso me ha pasado en algunos exámenes, ¿no? Donde yo profesamente le he enseñado así como este cuadro que vemos acá. A la izquierda el año reciente y a la derecha el año anterior, ¿no? Pero en el examen le he cambiado el año. ¿Y qué ha pasado? Los alumnos han metido la pata todo, han metido la pata casi todo, ¿no? Que no se dieron cuenta de la ubicación. Eso es lo que pasa a veces, uno se mecaniza, ¿no? Y no mira, ¿no? Y no mira la ubicación de todo esto. Bien, vamos a pasar con los números ahora. Ya explicamos algunas partes teóricas para avanzar con los casos prácticos, ¿no? Vamos a ver por acá dónde estamos. No, este no es. ¿Cuál es este? Ya, vamos a ver. Por aquí en uno de estos archivos tenemos el análisis de un banco. Parece que es este archivo, vamos a verlo acá. Aquí hay algunos aspectos teóricos. Esos aspectos teóricos tienen que ustedes repasarlos. Aquí tenemos el análisis. Este es el análisis financiero de, del Banco de Comercio. Esta información que
Lo hemos tomado ahí de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿sí? Y tenemos la información del Banco de Comercio. Y entonces ahí comenzamos a ver todo eso que hemos explicado anteriormente. Y nosotros tenemos ahí, miren, primero vamos a ver el análisis vertical. Aquí, aquí tenemos dos periodos. Vemos ahí dos periodos, ¿no? El periodo 2019, periodo 2019, ya que esto no quiere trabajar ya, 2019 y 2018. Siempre ubicados así como hemos dicho, así es lo normal, ¿no? Que el año más reciente, en este caso 2019, está al lado izquierdo y el anterior es el 2018 está al lado derecho, ¿no? De antemano podemos ver que el año base aquí es el 2018, ya tengo ahí un dato, ¿no? Y primero voy a ver el análisis vertical. Como su nombre indica, vertical es hacia abajo, pues, ¿no? Y tenemos ahí, miren, el primer punto es que yo me vaya aquí al activo, ¿no? Que me vaya al activo del 2019 y le ponga 100 ahí, miren, ahí está el 100. Primero voy a poner más grande esto para presentar solamente la parte del activo. Ahí está. Entonces tenemos ahí, miren, en primer lugar hemos puesto ahí el total activo del 2019 es 100%, ¿no? E igualmente, e igualmente, ahí consideramos para el año 2010, para 2018 también ahí está. O sea, primero estamos analizando verticalmente y luego hemos establecido los porcentajes anteriores, los porcentajes que tenemos ahí. Podríamos comenzar, por ejemplo, tomando en cuenta los grandes rubros, por ejemplo, aquí total activo corriente. Y acá dice total activo corriente 95.15%. Y la diferencia va a ser no corriente. Y aquí tenemos un porcentaje, miren, bien chiquito, bien chiquito. De alguna manera, en este caso, podríamos decir que se cumple lo que dije anteriormente, ese paradigma, ¿no? Que las entidades financieras y las entidades en general acumulan mucho activo corriente o capital de trabajo, ¿no? Y tienen lo menos posible como activo no corriente, y lo estamos viendo aquí en este caso. Lo estamos viendo ahí en el 2019 y lo mismo aquí en el 2000, en el, en el 2018, ¿no? Lo mismo ahí, ¿no? Y en la parte inferior también tenemos ahí esa situación, ¿no? Ahí miren, un activo no corriente muy pequeño, ínfimo casi, ¿no? Porque la tendencia de manejar las empresas hoy por hoy es así, porque teniendo capital de trabajo, a esto del activo corriente también le llaman capital de trabajo bruto, ¿no? Les dije hace rato, capital de trabajo bruto, ¿no? Y toda esta parte del activo no corriente financieramente le llaman bienes de capital, ¿no? Entonces la tendencia de las empresas es a tener un alto capital de trabajo bruto y la menor cantidad posible de bienes de capital. ¿Por qué? Porque el terreno que ocupe un local del banco, el local de un banco puede ser un local alquilado, ¿no? Los vehículos pueden ser alquilados, el equipamiento también podría ser alquilado, ¿no? Esa es la tendencia ahora, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo hemos llegado a ese 95 del 2019, 95.15%? ¿Cómo hemos llegado? Ustedes saben que para eso se ha dividido este valor que tenemos aquí, este valor se ha dividido entre el total activo que está ahí y luego lo hemos multiplicado por 100. Repito nuevamente, estoy seguro que ustedes saben, pero por si acaso.
El importe que aquí en total activo corriente lo he dividido entre el total y luego multiplicado por 100 para expresarlo en tanto por ciento. Bien, bien, entonces, y así va a ser para todos los conceptos. Igualmente aquí en el activo corriente del 2018, ya estoy en el 2018. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos tomado este importe, 1.800.000 y tanto, y lo hemos dividido entre el total activo, que lo tenemos aquí, 1.966.000 y tanto. Y lo hemos multiplicado por 100 y le hemos puesto el porcentaje correspondiente al activo corriente. Y lo mismo en el activo no corriente. En el activo no corriente hemos dividido estos 98.000, aunque esto está en miles de soles, ¿no? Hemos dividido aquí estos 98 y tanto, eso, entre el total, 2 millones y tanto. En el 2018 hemos dividido estos 108 y tanto entre los 1.966.000 y tanto. Y siempre en todo caso lo hemos multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Hay que tener en cuenta que si yo sumo estos porcentajes, miren acá, si yo sumo estos porcentajes debe darme ese 95%. Si yo sumo aquí en el activo no corriente del 2020, si yo sumo estos porcentajes me debe dar ese 4.85. Y luego, si yo sumo este 95 de activo corriente más el 4.85, me va a dar el 100%. Debo ver que cuadre, ¿no? Todo eso debe cuadrar, ¿no? Y así entonces, así hemos determinado cada uno de estos porcentajes, ¿no? Y yo les voy a preguntar ahí a ustedes, por ejemplo, ahí me van indicando. Voy a tomar un rubro cualquiera, ¿no? Un rubro cualquiera. Un rubro cualquiera del 2019 primero, el de 2019. Yo le digo, cómo he determinado el porcentaje de cartera de créditos neto, que está indicado 77.04. ¿Cómo he determinado ese porcentaje? A ver, me indican, por favor, ahí. Si pueden ahí con números, utilicen los números que están ahí, por favor. ¿Qué fue? A ver, ya que no hay respuesta. A ver, ahí está. 1.570.000 entre los 2 millones, que es el total activo, por 100. Correcto, Quesada, aprobadaza, aprobadaza. O lo que dice también de otra forma, la cartera de crédito neto entre el total activo por 100. También vale Aguirre. Exactamente. Son dos formas de decirlo, cuantitativamente y cualitativamente. Vale, así es. Entonces, ¿cómo podríamos resumir aquí, no? Si quisiéramos resumir cómo hemos establecido cada porcentaje, tendríamos que decir que eh, cada rubro, cada rubro se ha dividido entre el total activo y multiplicado por 100. Punto. Así es. Así se hace para el 2019 y también para el 2018. Y también nos vamos a ir a la parte inferior, ¿ya? Ya verticalmente ya agotamos el 2019 y también el 2018. Ya comentamos ahí, ya comentamos aquí en el total activo esto de acá, todo eso. No así la parte que está al lado derecho, que es la tendencia, eso lo vamos a ver después. Pero bajamos aquí en el total pasivo, en el pasivo y el patrimonio. Y entonces yo le pregunto ahí, ¿a qué porcentaje será igual, el total pasivo y patrimonio, total pasivo y patrimonio? Primero para el 2019, ¿a cuánto será igual? Conteste, por favor.
100% correcto. Y ahí está, miren, lo podemos ver aquí. Ahí está, miren, ahí está el 100% aquí. Correcto, muy bien, gracias, gracias. Ahí está marcando, mire, el 100%. Y en la parte inferior, perdón, al lado derecho, del 2018 también ahí está el 100%, ¿no? Inmediatamente uno registra eso, así, a ciegas, de frente, porque ese es el... Y el resto es lo mismo que hemos considerado hace momentos. Ya depende cómo uno quiera hacerlo. Si quiere hacer, digamos, puede comenzar determinando este porcentaje, después esto y después esto, luego por acá, sigue por acá y llega, digamos, a este pasivo no corriente. O después sigue aquí en el pasivo no corriente, determina esto y luego totaliza. Esta totalización es la suma de esto más esto, ¿no? Perdón, más esto, ¿no? Y luego, digamos, ya determina el total pasivo, ¿no? Ahí está, total pasivo, total pasivo. Este total pasivo que es una parte del total pasivo y patrimonio neto, ¿no? Y así, digamos, de forma similar para el año 2018, ¿no? Ahora, vamos a ver. Ahora hacemos lo siguiente, vamos a ver. Entonces, eh, una forma es que yo determine rubro por rubro, ¿no? Pero también puedo tener otra forma, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, eh, uno quiere saber solamente los grandes rubros. Por decir, yo quiero saber solamente el pasivo corriente. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el pasivo corriente? ¿Cómo es el pasivo no corriente? Y también, lógicamente, el pasivo total que está aquí, ¿no? Y luego también en la parte inferior, el patrimonio acumulado. Me interesan estos subtotales. Me interesan estos subtotales. Y después puedo entrar, digamos, a los subtotales, ¿no? Y entonces podemos ver, miren, a cuánto asciende aquí el pasivo no corriente del 2019, 83.43. Y en cambio el patrimonio es pequeño, 16.57. Y entonces se está cumpliendo ese paradigma que mencioné al inicio, ¿no? Que las empresas financieras y otras prefieren, digamos, tener altos pasivos. Yo mencioné, por ejemplo, hace rato mencioné el 70%, y aquí tenemos incluso más alto, 83%, 83%, y abajo en el patrimonio 16%. Incluso de una manera me quedé corto, ¿no? Me quedé corto con eso, pero la tendencia es tener así como mínimo 70%, y si puede tener más pasivos, como 83% en este caso, es mejor, ¿no? De esta forma, el banco se está financiando con los recursos de otros y poquito con los recursos propios. Cuando hablo de recursos propios es esto. Los accionistas solamente están aportando este 16.57% y el resto acá está aportando 83.43%. ¿Y quién es el resto? El resto aquí es, mire, acá podemos verlo, aquí está el público, la gente. La gente está financiando al banco. Los depósitos de empresas, aquí otras empresas, otro banco financiando acá. Y así tenemos, por ejemplo, otra cuenta por pagar, por ejemplo, aquí. O sea, tenemos aquí acreedores, perdón, pero tenemos aquí clientes que están financiando el banco, los clientes, acreedores, ¿no? E incluso proveedores, porque esto cuenta por pagar y cuenta por pagar diversas son proveedores, ¿no? Entonces, esto es como se dice, digamos, vivir a expensas del otro. En el campo de las finanzas, y los bancos saben de finanzas, por eso que tienen esta estructura, entonces en el mundo de las finanzas hay que procurar vivir del otro,
financiarse con los recursos del otro, ¿no? Y reservar nuestros recursos solamente para cuando, en forma muy reservada, muy estricta, como en este caso. ¿Qué pasa si este banco quiebra? No digo que va a quebrar, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué pasa si este banco quiebra? Si este banco quiebra, los accionistas solamente se afectarían en un 16.57. Toda la carga de la quiebra estaría, como ya dije, en los clientes, en los acreedores y en los proveedores. Entonces, modernamente se gerencia así las empresas, ¿no? Alto pasivo y el menor patrimonio posible. Los bancos, ustedes saben que están obligados a tener un capital mínimo, y ese capital mínimo el banco lo tiene que tener siempre. Si este banco está vigente es porque cumple ese requisito, ¿no? No es que su capital esté por debajo del mínimo, ¿no? Si está funcionando es porque su capital está en los parámetros correspondientes establecidos en la ley del sistema financiero, ¿no? Y por eso sigue ahí operando y atendiendo al público, ¿no? Bien, entonces, esto que estoy comentando aquí es válido lo mismo para el 2018, pero ahí viene alguna pregunta, ¿no? Vamos a preguntitas, siempre es bueno ir preguntando acá. Yo le pregunto a ustedes, miren, le pregunto a ustedes, ¿cómo he obtenido el 83.43% de pasivo? Sí, ahí nomás, así, esa es la pregunta. ¿Cómo he obtenido el 83.43% que tengo aquí para el año 2020? A ver, me dicen, con números, por favor. A ver, ahí tenemos una respuesta. Claro, correcto. 1.700.000 entre los 2 millones y tanto, ¿no? Correcto. Es decir, muy bien ahí primero a Leonor Quesada, luego a Nina Tanta y a Tello y a Rosales que están dando ahí la respuesta. Correcto. Bien. Y así, digamos, para todos los conceptos, para todos los rubros o conceptos que tenemos ahí, ¿no? Si quisiéramos resumir, sería, digamos, que hemos dividido un rubro, un rubro un rubro entre el total pasivo y patrimonio y lo hemos multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, ¿qué pasaría si no lo multiplicamos en porcentaje? A ver si me tienen alguna respuesta. Perdón, ¿qué pasaría si no lo multiplicamos por 100? ¿Qué pasaría si no lo multiplicamos por 100? Decimales. Claro, nos daría decimales, correcto. Pero esos decimales, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Tanto por 1000, tanto por ciento o tanto por uno? Sí, esa es lo que digo, lo que dicen estas es cierto. Y acá lo que dice, aquí lo que dice Romero, estaría, digamos, expresado en tanto por uno. Repito, estaría expresado en tanto por uno. Y también, digamos, si yo lo expreso en tanto por uno, cuando yo expreso mis, cuando yo expreso mis, eh, cuando yo expreso en tanto por uno, ¿a cuánto sería igual, por ejemplo, el total pasivo y patrimonio? Repito, si yo expreso en tanto por uno, ajá, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si yo expreso en tanto por uno, el total sería uno, ¿no? Como están indicando ahí. Y si lo expreso en tanto por ciento, está pues igual a 100, ¿no?
Lo que pasa es que a veces nos hemos mecanizado siempre a utilizar 100%, que es el, digamos, el mecanismo más común, ¿no? Incluso lo podría expresar en tanto por mil también, ¿no? Pero ya eso sería una cuestión de cálculo caprichosa y todo eso, ¿no? Lo interesante es presentar en tanto por ciento. ¿Por qué? Porque es la forma más común de ver, ¿no? Porque todo el mundo habla, digamos, por ejemplo, solamente hay un 20%. Claro, todo eso es igual al 80%. Sí, sí, todo eso es 100%. Nos hemos acostumbrado a utilizar más el tanto por ciento que el tanto por uno y el tanto mil, ¿no? Pero también se utiliza el tanto por uno. Incluso a veces te dicen en los exámenes, te dicen, exprese, perdón, determine el análisis horizontal, ¿no? Del estado de situación financiera y expréselo primero en tanto por uno. Y, y en otro caso, expréselo en tanto por ciento. Así nos dicen también. ¿Para qué? Para acostumbrarnos a utilizarlo. Para acostumbrarnos a utilizar esas formas de presentación de la información. Bien, bien. Entonces nos vamos ahora aquí regresamos al activo aquí. Ahora ya hemos terminado esta parte, digamos, esta parte vertical. Hemos tocado estos porcentajes acá, ahí, eso lo hemos determinado en forma vertical. Pero acá al final tenemos otro porcentaje, ¿no? Nos falta todo esto de la tendencia o análisis horizontal. Ahora otra cosa, miren, otra cosa. Estos análisis los podemos presentar, digamos, separado el vertical y separado el horizontal. Lo podemos presentar separado el vertical, como hemos hecho y hemos explicado, y luego presentarlo en forma, digamos, separada, solamente el análisis de tendencias. O, como en este caso, hacer un análisis conjunto. En este caso hemos hecho un análisis conjunto, ¿no? Que estamos presentando aquí tanto el análisis vertical como el análisis horizontal o de tendencia, ¿no? Esto ya se hace cuando uno ya tiene, digamos, cierto manejo, cierto dominio, ¿no? A veces cuando hay tiempo en la práctica del análisis, porque esto de análisis financiero en las asignaturas de formación de contabilidad es todo un ciclo, es todo un ciclo. Yo, yo he enseñado análisis financiero así, todo un ciclo, 4 meses, 4 meses. Pero en este caso, en forma excepcional, estamos hablando de la contabilidad bancaria y hemos hecho toda la contabilidad, ¿no? Y estamos tomando aquí como un tópico adicional aquí el análisis, ¿no? Pero esto del análisis, cuando uno, digamos, lo trabaja así, solamente análisis, hay que darse tiempo para hacerlo parte por parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno va captando de mejor manera, ¿no? Y hace uno, otro caso, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto que mayoritariamente este banco tiene más activo corriente y, y menos activo no corriente. Y este banco tiene mucho pasivo y poco patrimonio. Pero ese es un caso. ¿Y qué pasará si hay otro caso exactamente de forma diferente a eso? Entonces, cuando uno analiza más y más casos, se va dando cuenta que se pueden presentar diferentes situaciones, ¿no? No creamos que la situación que tiene este banco es la situación de todos los bancos, ¿no? Cada entidad tiene una estructura, ¿no? Una estructura, y depende de cómo se han gestionado, ¿no? Porque esto no solamente son cifras, ¿no? Sino que denota gestión, manejo gerencial, ¿no? Todo esto denota manejo gerencial. Bien, entonces pasamos aquí. Para el análisis de tendencia horizontal, seguimos trabajando con el 2019 y el 2018. Primero a nivel de los soles, miren, tenemos ahí dos columnas, como ya lo habíamos indicado. Primero los soles,
tenemos que encontrar la variación de los soles. Y luego ya arrancamos con la variación del porcentaje. No está de más decir que cuando uno utiliza el Excel, esto pues sale, digamos, basta que plantee uno una fórmula y eso jala hacia abajo y sale todo, ¿no es cierto? Sumamente sencillo. Pero para hacer eso hay que tener, digamos, hay que saber la parte teórica, ¿no? La parte teórica. Si, si uno ya tiene eso, qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien que lo tenga ya para que haga, digamos, la cosa más facilita, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo determinamos aquí? Primero vamos a determinar, por ejemplo, a nivel de grandes rubros aquí. Nos ubicamos aquí, por ejemplo, en el activo total, aquí, en el activo total. Nos ubicamos aquí, en este lado, aquí estamos acá, ahí. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos la variación? Último año, 2019, 2.038 y tanto, menos 1.966, ¿cierto? 2019 menos 2018, correcto. Ahí. Y la respuesta está acá, esto es 71, correcto, ahí está. Y ahora nos vamos a cada uno de sus subcomponentes, el activo corriente, ¿no? El activo corriente. Me voy a ubicar aquí, en este número. Y para eso ¿no? He restado 1.939 y más menos 1.958 y tengo este valor, ¿no? Y algunos dirán, profesor, siempre sale positivo. No, tampoco, no. Podemos ver aquí un valor negativo, ¿no? ¿Cómo ha salido, por ejemplo, este menos 58? Menos 58. Si sale menos 58, quiere decir que el 2019, el valor que tengo en el 2019 es menor que el que tengo en el 2018. Y lo podemos ver ahí, miren. Aquí, 47.000, ¿no? He restado 47.003 menos 105.008, ¿no? Y lógicamente tengo este valor de menos 58.005. Y así, para todos los casos que tenemos ahí, menos o más según el caso. Si no tiene signo es por valor positivo, ¿no? Lo mismo que estamos haciendo aquí, restando los números para el activo, lo mismo es para el pasivo y patrimonio, ¿no? Y ahí lo podemos ver, mire, nos vamos al pasivo, total pasivo, me ubico acá, total pasivo, y el resto ahí, el 2020, 1.700.000 y tanto, menos 1.166.752. Y entonces tengo un valor positivo. Me voy al patrimonio, los grandes. Primero comenzamos con los grandes conceptos, ¿no? Porque esa es la mejor, digamos, de ir formándose una idea, ¿no? Porque cuando nos van a pedir, por ejemplo, un análisis, ¿no? Nos van a pedir, ¿y cómo está el pasivo? ¿Y cómo está el pasivo entre el 2018 y el 2019? ¿Aumentó o disminuyó? ¿No? ¿Cómo está el patrimonio? ¿No? No nos van a preguntar así rubro por rubro, ¿no? Sino a los totales, porque los totales te dan ya la tendencia, la idea de todo ese manejo. Y estamos en el total patrimonio, perdón, total pasivo y patrimonio, y tenemos aquí este resultado positivo. De arranque quiere decir que el 2019 es mayor que el 2018. Y lo tenemos ahí, 2.038 y tanto, menos 1.966 y tanto. Y tenemos el valor ahí. Y lo mismo, digamos, para el resto de componentes, ¿no? Lo mismo para el resto de componentes. Ahora sí vamos a ver ya el porcentaje. Igualmente nos vamos a poner ahí en los grandes, en los grandes, en los grandes rubros. Nos ponemos ahí en los grandes rubros para ver, ¿no? El porcentaje. Primero nos ubicamos en total activo. Ahí miren, aquí tengo este porcentaje. ¿Cómo ha salido ese porcentaje? Aquí nace eso de año base, ¿no? Ese del año base que le estuve comentando.
¿Por qué? Porque tomo, mire, para este caso, para determinar ese 3,64%, ¿cómo hago? Tomo, digamos, este número, 71.687, esa diferencia o esa variación, tomo esa variación entre el importe que tengo en el año base, este de acá, este, y lógicamente por 100. Repito, tomo, tomo la variación numérica, tomo la variación numérica que he determinado entre el valor que tengo en el año base y luego por 100. Si ustedes pueden comprobarlo, digamos, debemos llegar a ese porcentaje, compruébenlo, compruébenlo. A ver, comprueben por favor y que me conteste si es sí o no. Ahí algún alumno, si llega, digamos, 71.687 entre 1.966.763%. Dice aquí que sí, correcto, correcto, muy bien. Hay que comprobar aquí esto, hay que ver si sale o no sale. Bien, nos vamos ahí como una suerte de comprobación también aquí al activo corriente, ¿no? El activo corriente. Estamos aquí y ya tenemos este valor, ¿no? Y aquí hemos dividido estos 81.000, que es la diferencia o variación entre este valor del año base por 100. Ahí compruebe igualmente, compruebe si da ese valor, ¿no? Y tenga en cuenta eso que estoy mencionando, ¿no? Se divide la variación entre el dato del año base, y el año base es el año más antiguo. Correctosidad, ahí está, comprobado, entonces, ahí. Bien, bien. Y lo mismo tendríamos que hacer para el activo no corriente, etcétera, ¿no? Y nos vamos aquí a la parte inferior y también ahí debemos encontrar. Solamente vamos a trabajar aquí porque el mecanismo que estoy hablando es válido para todo. Incluso, como le dije hace un momento, en el Excel, determinamos ahí, chantamos la fórmula y jalamos, inmediatamente sale todo, ¿no? Pero a veces esos mecanismos ayudan y uno ya sabe, pero primero hay que comprender cómo se determina, ¿no? Cómo se determina y cuál es el sentido, ¿no? Y luego ya utilizar los formulismos o ayudas que tiene el Excel, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el total pasivo y patrimonio tiene un valor positivo, ¿no? Tiene un valor positivo, un porcentaje positivo. También podría ser negativo, ¿no? Como podemos ver acá, por ejemplo, arriba, hay valores negativos. Dicho de otra manera, aquí mire, le comento lo siguiente. Si esta diferencia, como en este caso, bueno, si esta diferencia es negativa, el porcentaje va a ser negativo. Si esto es negativo, si esto es negativo, ahí, y eso es negativo, el porcentaje que vamos a tener también va a ser negativo, ¿no? Sigue la misma regla, ¿no? Sigue la misma regla. Y lo mismo para los valores positivos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí, que si este es positivo, su porcentaje es positivo. Positivo, positivo, positivo y positivo, ¿no? Lo mismo, esa regla se cumple para todos los casos. Pero bien, regreso aquí al pasivo y patrimonio. Entonces aquí, ¿cómo hemos hecho? Estos 71.000, que es la variación o diferencia entre, entre el total pasivo y patrimonio del año base, que es este valor, ¿no? 1.000.000, ay, se ve por allá, entre ese valor, ¿no? Por 100. Entonces, ¿cómo podríamos, ustedes ahí están con el chat y que me, cómo podríamos expresar en palabras? ¿Cómo establece el porcentaje de la variación? ¿Cómo establezco el porcentaje de la variación horizontal o de tendencias? Dígalo en palabras. A ver,
No veo nada. No hay respuesta. ¿Qué pasó? Ya tenemos 27 alumnos. Anda identificando choque. ¿Quiénes no están? Entonces, como ya le decía, ¿no? Yo decía que la variación numérica lo dividimos entre el dato que tenemos del año base y por 100, nada más, ¿no? Año actual, no es así. Año actual. Aquí hablamos de la variación, ¿eh? Tiene que hablar de variación. La variación numérica, o en soles podría ser, la variación, la variación en soles entre el dato del año base. Como dice aquí, Pérez, por acá encuentro una respuesta adecuada. ¿Dónde está? Ya se fue. Ya, la diferencia entre el año base. Esa es la idea, la variación entre el total del año base. Pero ese término total podría confundirnos entre el valor del año base, ¿no? Porque el total podría entenderse que solamente los totales, ¿no? Y no es tanto así, ¿no? Entonces, decíamos que la variación en soles entre el valor del rubro del año base. Punto. Ya está. Bien, bien. Entonces, ya tenemos ahí de alguna manera esto. Y en base a esto podemos hacer ese cuadro que tuvimos viendo hace rato, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer aquí al costado, aquí, miren, un cuadro como este, ¿no? Que no sale tan perfecto y puedo hacer así mi cuadro, ¿no? ¿Cuánto tengo el activo corriente? Miren, aquí en este caso. Digamos que lo hago para aquí lo hago para el 2019, ¿no? Con este hago mi cuadro para el 2019, ¿no? Y tengo aquí, por ejemplo, 95%. 95, esto ahí, miren, esto es así. Activo, activo corriente, acá 95 y tanto. Y el activo no corriente, 5%. Aquí 5%. Ya tengo mi cuadro. Me voy a la parte inferior. ¿Cuánto tengo de pasivo corriente? Perdón, total pasivo. Total pasivo tengo acá 83. 83. Voy a un poquito más ahí. Y tengo acá pasivo 83, ¿no? Y lógicamente la diferencia, 17 o 16 y tanto, ¿no? Aquí, el patrimonio. Y ya tengo mi cuadro. A veces nosotros recurrimos a esto como un resumen. Este es un resumen. Y en vez de ver tanto numerito ahí que me puede confundir, esto de acá me da una información clara, así clara, precisa, ¿no? Sin tanto número. Ahí me está diciendo que esta empresa está estructurada mayoritariamente de activo corriente frente a un mínimo activo no corriente. Y también me dice que las deudas de esta empresa mayoritariamente están estructuradas como deuda de terceros, es decir, pasivo, ¿no? Y solamente está comprometido aquí un porcentaje de 17% que corresponde a los accionistas y que es el patrimonio, ¿no? Eso para el 2019, pero tranquilamente también puedo hacer aquí al lado derecho para el 2018, ¿no? Y también la misma situación, en este caso es muy similar, ¿no? Generalmente, generalmente se analizan los grandes rubros, como esto, activo corriente, activo no corriente, pasivo, patrimonio, porque el resto ya, digamos, está dentro de eso, ¿no? Salvo que haya, digamos, algunos conceptos de lo más importante. Recuerde que hemos hablado por ahí en algunos conceptos de los bancos, por ejemplo, eh, crédito, ¿no? Por ejemplo, aquí miren la cartera de crédito del banco aquí. La cartera de créditos aquí. Todo lo que es cartera de créditos ocupa, digamos, altas cantidades, porque esa es la parte fuerte, ¿no?
Y en cambio, aquí en el y cada rubro, perdón, en cada gran rubro va a haber algún concepto que va a sobresalir, sobre el otro. En cuanto al pasivo, por ejemplo, ¿qué rubros tenemos aquí? Bastante fuerte, alto, ¿no? En cuanto al pasivo, tenemos aquí casi mayoritariamente, tenemos ahí, ¿dónde tenemos aquí? Esto, ajá. En cuanto al pasivo, tenemos ahí, y ya habíamos dicho que el pasivo corriente es alto, ¿no? Es alto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto es lo que adeuda la empresa, ¿no? Y las cantidades, la cantidad de como los porcentajes son variables, ¿no? Aun cuando estoy viendo aquí, miren, una situación media rara aquí, ¿no? Parece que aquí se han equivocado en el porcentaje. Ah, no, perdón. Estaba equivocado yo, porque acá está la parte fuerte, ¿no? Ahí está la parte fuerte. Me estoy equivocando ahí. La parte fuerte del pasivo ahí es las obligaciones con el público, es los ahorros, los ahorros es la parte fuerte. Entonces, eh, el análisis va por los grandes rubros y dentro de esos grandes rubros, algunos subrubros como esto que he mencionado, ¿no? Los ahorros en el caso de pasivo y los créditos en el caso de activo, ¿no? Bien, entonces seguimos a ver, vamos a ver la situación, el otro, el estado de resultados, lo tenemos ahí, el estado de resultados, bien, ahí tenemos el estado de resultados. El estado de resultados, y yo le dije hace un momento, esto de los ingresos, ¿no? Esto de los ingresos, miren, aquí, 100%, 100%, ahí está. Primero en forma vertical, ¿no? El 100%. Y luego determinamos cada uno de los rubros en relación con ese 100%. En realidad, el rubro, esto de aquí que dice ingresos por actividades, es la totalización de esto, porque acá podría haber otro rubro de ingresos. Pero entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo determino, por ejemplo, aquí, vamos a ver, cómo determino eh, los costos operacionales? Aquí, ¿cómo he determinado estos costos operacionales? Entonces, para determinar ese menos 30,28, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho lo siguiente, ¿no? Se ha dividido, atentos ahí, hemos dividido este 68,115 entre esta cantidad, el total, por 100. ¿Cómo he determinado este 52,70? He dividido este entre el total. ¿Cómo he determinado este resultado de operación? He dividido esta cantidad, ¿no? Entre igualmente el total. O sea, en suma, digamos, he dividido cada uno de los conceptos o rubros que tengo entre el total y lo he multiplicado por 100. El resultado neto, compruébenlo por favor aquí este porcentaje. Vamos a comprobar este porcentaje. Ahorita por favor comprueben ustedes este porcentaje del resultado o utilidad neta. Esa es la utilidad neta, 15,39%. Y para eso dividan estos 34,000 entre 24, perdón, entre 224,954%. Determine, por favor, a ver, y me dan la respuesta si da ese porcentaje, 15,39%. Si da, dice Nina Tanta, comprueben, por favor, después no digan que el profesor nos explicó mal, al final ningún dato dan.
porque a veces cuando algo sale mal, los alumnos le echan la culpa al profe, ¿no? El profe paga los platos rotos. Bueno, entonces, así es. Entonces, ¿cómo podemos resumir? Gracias por las respuestas ahí. Ahí de arriba, por ahí dice Romero, incluso Nina Tanta dijo primero Chinguel, Roja Quispe, Saldarriaga, Cárdenas, Nina Tanta otra vez, correcto, Cárdenas, Pinto Quispe, Cochaches, dice que sí sale, correcto, bien. Entonces, eh, ¿cómo, mejor dicho, esto que he explicado para el 2019 es lo mismo que se hará en el 2018, pero eso vale para el análisis vertical o estructural, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo podemos simplificar en pocas palabras? Podríamos decir que consiste en dividir, ¿no? En dividir el importe de cada rubro entre el total ingresos, y multiplicado por 100. Así, ese es el resumen. Incluso hay una parte teórica donde explicamos eso que lo estoy diciendo en palabras, está ahí escrito. Hay que leerlo. Si por ahí veo que la gran mayoría está sintonizado en el tema y está contestando y confirma, ¿no? Pero si hubiera alguna duda, esto que estoy diciendo está escrito ahí en las diapositivas que lo he ido pasando para llegar a estos casos, ¿no? Bien, ahora, vamos a la parte horizontal o de tendencia, ¿no? Vamos a la parte horizontal o de tendencia. Primero determinamos esto de los soles. Primero determinamos los soles. Aquí, esto. Primero los soles. Y actuamos de la misma manera como hemos hecho anteriormente, ¿no? Aquí el gran rubro, el grandote, digamos, el grandote. ¿Cómo hacemos? El importe que tengo en el 2019 menos el importe que tengo en el 2018. ¿Ahí? Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. El importe que tengo en el 2019 menos el importe que tengo en el 2018 y tengo esta diferencia positiva, ¿no? Y lo mismo para el resto, ¿no? Me voy, digamos, ahí, y a la hora nos agobia, y me voy acá al resultado neto. Tengo ahí 3.770. Y resto el último año, 2019, menos el año anterior, en este caso 2018, 34 menos 30. Y ahí tenemos la diferencia. Y así, digamos, para todos los casos. En el Excel le dije que esto sale, pues ahí le ponemos la fórmula y jalamos y ya está. Vamos a establecer ahora el porcentaje, igualito que hemos hecho hace rato, igualito el porcentaje. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llego a 2.92? Llego de la siguiente manera. Esta cantidad que tengo aquí, esta variación o diferencia entre el año base 2018 por 100. Compruébelo, ¿eh? Este valor negativo, ¿no? Este valor negativo, ¿cómo es obtenido, ¿no? Dividiendo esto, menos 9.967 entre el año base. No es por A, sino entre el año base por 100. Este es el año base por 100. Y llegamos a ese valor. El último aquí, el resultado neto. ¿Cómo tenemos aquí 12.22? Dividiendo esta cantidad, 3.770, entre estos 30.000 del año base y por 100. Y entonces podemos ahí establecer, nosotros, miren, podemos establecer nuestro cuadro aquí. Nuestro cuadro resumen diciendo que acá los ingresos lo tenemos ahí en 100%. Ahí está en 100%. Y el resultado tenemos aquí, miren, el resultado solamente 12%. Aquí abajo, 12. Ahí, resultado, le ponemos ahí, resultado 12. Podría haber pérdida. Podría ser 0,
pero en este caso tenemos positivo 12%. En los bancos, para que existan, siempre debe haber utilidad. No es como las otras empresas. Los bancos tienen que estar en azul, como dicen, es decir, una cantidad positiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los gastos son igual aquí a ¿cuánto? 88%. Si nosotros sumamos todo esos porcentajes de los gastos, va a dar así, de esa manera. De esa manera, digamos, lo estructuramos ahí estos datos, ¿no? Y entonces ahí estamos por agotado ahí estos temas y entonces ya estamos al borde de la hora. Es cuestión de que ustedes vean la parte teórica como también la parte práctica, ¿no? Y lo repasen y determinen los cálculos y vayan, digamos, formándose una idea, ¿no? E igualmente, si quieren obtener los ratios correspondientes, unos ratios propios de los bancos, la semana pasada, relacionado con los créditos, relacionada con ahorro y otros conceptos, ¿no? Que son los rubros principales en el caso de los bancos, ¿no? Pero también podemos determinar la liquidez, la gestión, la solvencia, la rentabilidad, con los mismos ratios que se obtienen para las empresas comerciales, uno lo adecua y obtiene los datos correspondientes, ¿no? Eso no es ningún problema. Va a haber, sí, algunos ratios específicos, como es para los bancos que están relacionados con los créditos que otorga, generalmente, como con los ahorros, ¿no? Que son rubros, primero del activo y segundo del pasivo y patrimonio. Bien, y ahí tenemos la lista, viernes 10. Vamos con Aguirre, micro. Aguirre, nada. Vamos con Buitrón, choque. Si alguien contesta, me avisas. ¿Qué dice? ¿Qué fue? O por defecto le ponemos aquí, por defecto le ponemos aquí a todos presentes y luego me indicas, choque, quién está falto, porque hay más de 6, 7 faltos. No estamos todos, no estamos todos. Solamente el único falto aquí de que ya sabemos es aquí Johnny Quispe, Johnny Quispe, que se retiró y esperamos verlo nuevamente por estos lados. ¿Quiénes son los faltos? ¿Quién Profesor, es? Choque no tiene audios, pero aquí Ah, los ¿quién es? faltos que no justificaron fueron Carrillo, Ruth Fiorella, A ver, Román repite. Corpus, Carrillo, Ruth Fiorella, Ya, espérate, Corpus no está correcto. ¿El otro? Román González, Geraldine, Sí, varias veces ya este Román no asiste, no lo veo. ¿Otro? Quispe Cárdenas, Johnny. Sí, ya lo tengo. Ya, eso es lo que dice Juan. Bueno, ¿Cómo? y los faltos con justificación hay uno que es de Fernández, Velázquez, Cintia, pero está Ya justificado. lo pasamos. Ya, eso es nada más, profesor. Correcto. Gracias. El Necesitamos la asistencia ahí. justifica de corpus. Corpus se justifica. Está por ahí. Existe. Sí, sí. Existe. Ya, ahí está. Correcto. Justificamos a Corpus. Lo estoy grabando nuevamente. Ya está. Y regresamos aquí para las palabras finales aquí de la clase de hoy. Entonces, hemos visto que analizar, pues, conlleva hacer algunos cálculos matemáticos, ¿no? Conlleva hacer algunos cálculos matemáticos y obtener resultados y luego interpretar eso, qué significan, qué significa, qué significa, qué significa tener un capital de trabajo, qué significa tener bienes de capital, qué significa tener deuda con tercero, qué significa tener deuda propia, ¿no? Todo eso, qué significa tener altos gastos o qué significa tener una alta utilidad, ¿no? Todo eso es lo que se ha visto
y de alguna manera en el poco tiempo que siempre tenemos aquí, de alguna manera nos hemos formado la idea, digamos, cómo se estructura la data de un banco. Lo mismo puede aplicarse a cualquier otro banco, ¿no? Le damos las gracias ahí por la clase, la atención del caso y ya nos estamos viendo. Gracias, ¿eh? Gracias. Buen día. Buen día, gracias. Pero tú solo sabía que los ¿Ah? dos me tendrán. ¿Ah? Queda ahí con su bebita. Bien, bien. Entonces, vamos cerrando la clase. Gracias, buen día ahí a todas las alumnas, alumnos.